Bueno, aquí tenemos este siguiente ejercicio donde nos están diciendo que la resistencia 1 son 100 ohms, que sería este de acá, y que está en serie con un bloque en paralelo formado por R2 y R3, ambos de 200 ohms, que serían estas de acá, ¿verdad? La fuente de alimentación son 12 voltios, o sea, aquí hay 12 voltios. ¿Sí? Entonces nos van a pedir la resistencia total del circuito para empezar. ¿Cómo calculamos eso? Pues muy simple, primero vamos a reducir lo que es esta parte de acá. Para hacer eso, entonces tendremos que utilizar la forma, el inverso de la resistencia total es igual a inverso de la resistencia 1 más el inverso de la resistencia 2. Entonces tenemos que 1 sobre la resistencia 1, que sería esta de acá, de 200 ohms, más 1 sobre la otra resistencia que es igual 200 ohms. Desarrollamos nuestra calculadora, le ponemos 1 entre 200 y me va a dar 0.005. Y en la otra división pues me va a dar exactamente lo mismo porque son iguales. ¿Sí? Al momento de yo sumar estas dos me da el resultado de 0.01. Y después lo que tendría que hacer pues es a este resultado, ¿verdad? Le voy a poner el 1 aquí arriba para hacer esto mismo y que me quede 1 sobre esto. Me va a dar 1 entre 0.01 y me da 100. ¿100 qué? 100 ohms. Porque estamos hablando de resistencia. ¿Sí? También hay que saber que cuando los valores de la resistencia son iguales, como en este caso 200 y 200, el resultado siempre me va a dar la mitad, o sea, 100, como fue en este caso. También existe otra forma de calcular esta resistencia total, que sería mediante la fórmula resistencia total es igual a R1 por R2 sobre la suma de R1 más R2. Entonces el valor de R1 pues son 200, que se va a multiplicar por los otros 200 de la resistencia 2, y en la parte de abajo me quedaría 200 más 200. Entonces al hacer yo la multiplicación, me quedaría 200 por 200, son 40,000. Y en la parte de abajo 200 más 200 pues serían 400. Realizo la división y me sale 100 nuevamente. Esta forma de acá la voy a utilizar con la cantidad de resistencias en paralelo que sean, es decir, yo aquí le puedo agregar más 1 sobre R3, más 1 sobre R4, etcétera, etcétera, etcétera. Esta fórmula de acá solamente se puede utilizar con 2 resistencias a la vez. Si son 3, entonces ya no aplica. Y esta forma de acá, pues simplemente entender que cuando las dos resistencias que están en paralelo son del mismo valor, siempre me va a dar la mitad de una de ellas. En este caso 200 y 200, la mitad de una de ellas pues sería 100, tal como lo estamos comprobando en estas otras dos formas. Por lo tanto el circuito resultante me quedaría de la siguiente manera. La resistencia 1 que plantea el ejercicio sigue siendo la misma, ¿sí? Aquí está arriba la que plantea el ejercicio, que es igual a 100 ohms, y la resistencia resultante, que sería la unión de estas dos de acá, me dio otros 100 ohms. Ponemos aquí. El voltaje de la batería pues sigue siendo el mismo, 12 voltios. Entonces nosotros ya sabemos calcular la resistencia total cuando un circuito está en serie. Aquí ya está en serie. La resistencia total entonces aquí está dada por la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2. O lo que es lo mismo, pues 100 ohms más 100 ohms. Por lo tanto, esto es igual a 200 ohms. Esta sería mi resistencia total.
Ahora ya con esto en mente, entonces yo puedo calcular también lo que vendría siendo la corriente total por medio de la ley de Ohm, la cual me dice que la corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. ¿Voltaje qué? Voltaje total, o sea 12 voltios. Y la resistencia total también, que ya vimos que son 200 ohms. Al hacer yo esta división, 12 entre 200 me da el resultado de 0.06. Estos son amperes, ¿sí? Y si yo los quiero convertir a milivolts, pues entonces tendría que multiplicar esto por 1000 y me va a dar 60 miliamperes, ¿verdad? Entonces después yo tengo que considerar qué voltaje hay en esta parte de acá. Como yo aquí tengo una resistencia, pues aquí va a haber una caída de voltaje, ¿verdad? Estos 12 voltios no se van a transmitir parejos para este lado porque esta resistencia, ¿verdad?, va a generar una caída de voltaje. La corriente que va a estar pasando por aquí es la misma, luego a este punto se va a distribuir en estas dos resistencias, va a llegar a este nodo de aquí y luego entonces va a seguir siendo la misma hacia acá, porque todo lo que entra en el circuito es el mismo, tiene que salir, la misma corriente que entra es la misma que sale, ¿verdad? Por lo tanto, entonces nosotros le vamos a poner aquí el valor de la resistencia, a ver qué voltaje hay ahí. Entonces voltaje según la ley de Ohm es igual a la resistencia por la corriente. Como estamos hablando de voltaje 1, entonces también tendremos que hablar de resistencia 1 y corriente 1, ¿sí? Como aquí este circuito de aquí está en serie, entonces la corriente que está transitando por aquí pues es la misma que nosotros calculamos acá, porque es un circuito en serie. Por lo tanto el voltaje 1, ¿verdad?, va a ser igual a 100 ohms por la corriente 0.06 amperes, y eso me va a dar como resultado, pongo la calculadora, 100 por 0.06 y me da 6 voltios, ¿verdad? Este voltaje es el voltaje que se está perdiendo aquí, por lo tanto el voltaje que nosotros tenemos en este lado de acá serían 12 voltios menos 6 voltios, en total 6 voltios. Este es el voltaje. Entonces, al estar estas dos resistencias en paralelo, ¿verdad?, por concepto nosotros sabemos que el voltaje que hay en R2 y el voltaje que hay en R3 es el mismo, o sea 6 voltios. Para calcular la corriente de cada una de las resistencias que está hacia aquí abajo, R2 y R3, pues simplemente vamos a usar ley de Ohm, pero considerando el voltaje que sabemos que está ahí. Entonces vamos a tener que la corriente 2 para la resistencia 2, pues entonces va a ser igual a, por ley de Ohm, el voltaje 2, el que encontramos, sobre la resistencia número 2. En este caso serían 6 voltios entre la resistencia que hay ahí, dijimos que era de 200, le ponemos 200. La corriente 2 entonces va a ser igual a, ponemos 6 entre 200, me da 0.03 amperes. Y para la corriente número 3, que sería la resistencia 3, la que está hasta acá de este lado, pues es el mismo valor, por lo tanto sería la misma división, ¿verdad? Y me estaría otorgando entonces el mismo resultado. Ahí está. ¿Cómo sé yo que está bien? Pues porque por aquí en un inicio me están circulando 0.06 amperes, ¿verdad? Cuando llega aquí a este nodo se va a distribuir una parte por aquí y la otra parte se va a distribuir hacia acá, ¿sí? ¿Qué me salió en los resultados? 0.03, o sea, la mitad, ¿verdad? Y cuando se vuelven a juntar aquí en este nodo, otra vez se vuelven a juntar estos 0.06 amperes. Quiere decir que la corriente que está transitando por aquí, por esta resistencia número 2, es de 0.03. Y la corriente que está transitando por la resistencia número 3 también es 0.03. ¿Sí? Esto salió así pues porque el valor de las resistencias es el mismo, pero si el valor de las resistencias fuera diferente aquí en este caso, pues entonces este valor de corriente, ¿verdad?, saldría completamente distinto.
Y así es como se resuelve este circuito simple mixto. ¿Qué cambia en un ejercicio? Pues nada más cambian los valores que yo tengo aquí, me va a dar aquí otro resultado, a lo mejor tengo otro valor de resistencia por aquí y otro por acá, pero el procedimiento a grandes rasgos sigue siendo el mismo, ¿sí? Pues eso es todo.